esta tarde agradable para Córdoba. Los madrileños que han venido están un poco... Pensaban que iban a encontrar 43, 44 grados y se encuentran 25, entonces están contentísimos. No ha dado tiempo a pasear por Córdoba, a conocer un poquito la ciudad que querían ellos. Pero esperamos que vengan en otro momento porque realmente están encantados de nuestra ciudad, ya la han visitado antes, pero seguro que vendrán en otros momentos para tener más tiempo y estar con nosotros. Vivimos un momento histórico. Creo que este momento tenemos que vivirlo con una fuerza y con una intensidad enorme, increíble. No solamente porque el 22M marcó un antes y un después en lo que era la movilización y la concienciación social, sino también por otros acontecimientos que han ocurrido después. Las elecciones europeas supusieron un cambio real de lo que suponía para la izquierda tener la posibilidad de poder cambiar el bipartidismo que nos ha machacado durante estos últimos 30 y tantos años. Por tanto, creo que es un momento histórico. Por otra parte, también los colectivos sociales están tomando mucha fuerza y pensamos que una plataforma de los colectivos podría ser cambiar esta dura situación. Sin más, no quiero enrollarme más, creo que la charla sobre hacia la Tercera República es muy importante en estos momentos y pienso que los que contamos con los que están con nosotros nos van a aclarar bastantes cosas de lo que supone para nosotros, esa Tercera República. Va a empezar Julio. Nuestro gran poeta Ángel González falleció hace 8 años, pero el compromiso social de sus poemas están plenamente de actualidad. En una de sus estrofas de un poema en homenaje a Blas de Otero, dice lo siguiente: no todo se ha perdido, vienen a mi memoria siempre tus palabras, claras, firmes, sonoras, trayéndolas y llevándolas para siempre. Cada vez que escucho a nuestro amigo y compañero Julio, me vienen a la memoria sus discursos que todo no está perdido, que podemos entre todos cambiar la dura situación que padecemos, que el cambio es posible, que tenemos alternativas, pero es que es imprescindible unir esfuerzos, aunar voluntades y luchas para caminar entre todos y todas y conseguir esa mayoría social, ese poder ciudadano que haga posible lograr una sociedad más justa, más democrática, más libre. Os dejo con Julio Anguita. Bien, buenas tardes. Yo voy a hacer una simple introducción al tema, puesto que nuestros invitados vienen a hablar del Manifiesto de los Intelectuales por la República. Mis palabras van a tender a la reflexión y a situar en el contexto del debate sobre la República. Y quiero hacerlos con unos datos de la historia, que siempre nos viene bien. Desde que el general Martínez Campos se sublevase en Sagunto el 26 de diciembre de 1874 y proclamase a Alfonso XII, rey de España, acabando con la Primera República, hasta que tuvo lugar la Segunda, pasaron 57 años. Desde que el fascismo ganó militarmente en el año 39, al día de hoy, que no tenemos república, hay 75 años. Comparemos los dos periodos históricos. Pero otro dato más de la historia. La República, como todo el mundo sabe, la Segunda República, fue proclamada el 14 de abril de 1931. En el mes de agosto anterior, en 1930, las organizaciones republicanas, a instancias de Alianza Republicana, distintos partidos republicanos, estaban también representantes del Partido Socialista, hicieron lo que se llama el Pacto de San Sebastián. Un acuerdo que tomaron para intentar traer la República. Hablaban de la insurrección militar y de hecho se produce un levantamiento que fracasa y terminan por ser fusilados los capitales Fermín Galán y García Hernández. La UGT y el Partido Socialista se unieron en octubre a ese pacto. Y yo os lanzo una pregunta. Desde la memoria de ese hecho histórico, ¿dónde hay ahora mismo una alianza republicana?
¿dónde hay en España un pacto republicano? ¿Dónde hay siquiera una plataforma, una coordinadora? ¿Dónde hay un conjunto de personas, de sigla, lo que quiera que sea, que digan nosotros queremos lanzar el debate sobre la República? Luego partimos de una situación inferior a la que se partió en el año 1930. Esto es verdad y conviene dejarlo claro. Pero hay otro dato. Con el censo del año 2007, no he podido ver otro, me he encontrado con los siguientes datos. Las personas que nacieron y que vivieron, pueden vivir, desde la República, cuando se hace República, son el 8,7% de la población. El restante 91% de la población nació después. De ese que han nacido después, solamente el 28,6% nacieron después de la muerte de Franco. Si tuviésemos aquí los tres colectivos, le preguntaríamos a los mayores, ¿qué recuerdan ustedes de la República? Seguramente muy poco, otros fueron combatientes, pero también digo combatientes, de un lado y de otro. No es solamente una memoria, hay memoria los que estuvieron en el lado fascista, de los rebeldes. Pero si después le preguntamos a los que vivieron y se desarrollaron durante la dictadura, nos encontramos que hay ahí una resistencia republicana, efectiva, que es cierto, pero también hay una escuela de Franco, hay unos intelectuales al servicio de Franco que tergiversan la memoria y que caen sobre la mente de los españoles, que por cierto, también hay una parte que fueron vencedores en la guerra civil. Y si ahora preguntamos a los que nacieron después, cuando comenzó la transición, nos encontraríamos que se está hablando de república en España, o la palabra república se está utilizando en el tremolar de las banderas, en la cantidad de manifiestos y demás, de hace una cuestión de 15 años para acá. Y si ahora nosotros, con este afán y con esa voluntad, por lo menos el que les habla, que quiero ver la república, les preguntara, ¿qué entendéis por república? Estoy seguro que dirían, la república es contra el rey. Es decir, la república está ligada a ser solamente antimonárquico. Otros dirían que esa bandera es el símbolo de la rebeldía ante lo que está ocurriendo. Y otros dirían que ese es el recuerdo de la Segunda República vencida en el año 39. Pero ya está. Y ahora recuerdo lo que he dicho del Pacto de San Sebastián. Nosotros no podemos hablar de la república sin antes decir qué república queremos. Y sobre todo responder a una pregunta: ¿por qué la república? ¿Porque nos sale de las narices? ¿Por nostalgia de la historia? Y esta pequeña reflexión es la que yo quiero desarrollar en el tiempo que nos hemos dado. La tradición republicana, por lo menos la nuestra, la que se vivió en España, nace de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Y si queréis todavía, no de la Constitución de 1791, sino de la 1793, la que dice que el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando haya un tirano, que los seres humanos son esencialmente iguales. Pero dice algo más, esa Constitución jacobina, y sobre todo el espíritu republicano. No hay seres humanos iguales mientras uno dependa de otro para poder comer. Es decir, el concepto de república en el cual hemos mamado todos en la historia dice que para ser iguales hay que tener independencia económica. Cuando dice el ser humano tiene derecho al fruto de su trabajo, está diciendo que un ser humano no puede ser libre ni hay democracia si está en la penuria económica. Esto es lo que la derecha ha ido después cambiando a lo largo de los siglos, que ha hecho de la república un instrumento político con un presidente elegido y punto. No. El espíritu republicano que se muestra en la Primera República, que se muestra en la Segunda República, parte de un principio fundamental. República es democracia, democracia es república, pero no hay democracia donde hay injusticia social. Este es el republicanismo. Y si no entendemos eso, no hemos entendido lo que es el espíritu republicano que va en toda la tradición española. Eso tiene unas consecuencias
en el terreno de lo inmediato, porque a mí siempre me ha gustado lo concreto. A mí de república está muy bien, pero quiero integrar en los problemas de hoy. Si el ser humano solamente es libre en la medida en que tiene capacidad para poder ser libre económicamente, poder comer, tener una vivienda, vestir, tener un horizonte de vida, entonces es cuando puede ser igual a otros y luchar. Evidentemente, la democracia, que es la república, lo primero que tiene que tener como meta es que esa igualdad sea efectiva. Si no, no es república. Pero cuando esta idea surge, la derecha tergiversa los conceptos. Y voy a poner el caso. Dice, dicen ustedes que para ser libre hay que tener una propiedad. Pues bien, trabajadores de los suburbios de París, ya la tenéis. ¿Cuál? Vuestra fuerza de trabajo. Y al tener la fuerza de trabajo, una propiedad, ya sois propietarios. Y como sois propietarios, ya podéis votar como los ricos. Que no tenéis para comer, eso es otro problema. Pero sois seres iguales. Ha cambiado el discurso. Y ese cambio de discurso ha ido a través de los años y ha hecho que la república para mucha gente sea solamente elegir al presidente de la república. No. La república, desde que surge la idea del republicanismo moderno, es de justicia social. Y que además, trasladada a la España de hoy día, significa que la república le dice a la economía por dónde hay que ir. Quiero ser rotundo. En un régimen republicano, los mercados no mandan, obedecen. Porque la meta de la república es conseguir que sus ciudadanos, por cierto, llamamos ciudadanos no a cualquiera, sino al hombre o la mujer que son conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes. La república sabe que el ciudadano tiene el compromiso de exigir lo que tiene derecho, pero tiene la obligación de aportar a la colectividad. Por eso república es derechos y deberes, las dos. Son las dos caras de una misma moneda. Pues bien, república significa en estos momentos, ¿cuál es la meta que tiene una república hoy en día? La república que ansiamos, la tercera república, aparte de ser democrática, que esto además se desarrolla en una serie de medidas, desde el referéndum vinculante, la ILP, la participación ciudadana, pero la fundamental es que en democracia significa que el pueblo decide sobre la economía. ¿Y cuáles son las metas que una república debe tener? No hay que inventarlas. Los derechos humanos. Es decir, la tercera república española tiene que colocar en su constitución que en los 30 artículos de los derechos humanos que dicen que todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo, que la mujer es igual que el hombre en todos los sentidos y también recibiendo la misma remuneración cuando hace el mismo trabajo, que todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones periódicas pagadas, que hace falta el derecho a la vivienda, esos son los derechos humanos. La tercera república española tiene que plantear eso, si no, ¿para qué sirve? Pero hay más. Una república concreta, no una república evanescente, tiene que hablar de cosas muy importantes, como la paz. Y significa, y hay que recoger un famoso artículo de la Segunda República, el 8, creo que era, España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Y hay que hablar de las bases militares y de cuál es el papel del ejército moderno, porque hay indicios que podemos estar hablando de un ejército reducido, eficaz, con muchas comillas, y que a lo mejor esté para catástrofes naturales o para acudir en urgencias. La República tiene que entender de eso. Y la República tiene que hablar de austeridad, maldita palabra, ¿verdad? Pues no hay república sin austeridad, que no es lo que hace Rajoy, que se llaman recorte. Austeridad significa que la República debe vigilar porque no haya obras faraónicas. La República debe vigilar porque no haya tantos puestos a dedo en las distintas administraciones del Estado. La República tiene que vigilar porque los presupuestos y el dinero público sea sagrado. La República tiene que vigilar porque la naturaleza no puede ser depredada. La República tiene que hacer de la austeridad el santo y guía de los ciudadanos. Que no significa vivir mal, sino vivir de otra manera. Y claro, la República debe ser laica. Ninguna religión debe tener el carácter de ser una religión del Estado ni tener especial privilegio. En fin, la República, por tanto, está tomando cuerpo. Tiene unos contenidos, la tocamos. ¿Esto me interesa o no me interesa?
Y la República, desde mi punto de vista, y esto no comprometo a nadie, es una España federal. Será la República Española, la República Hispánica, y ¿por qué no soñar algún día con la República Ibérica? Que es un viejo sueño, que sería extraordinario. Y tiene que hablar que nosotros formamos parte de Europa, sí, pero también tenemos un compromiso con Iberoamérica. Y recalco lo de Iberoamérica. La Tercera República Española debe tener una diplomacia dedicada a establecer lazos políticos, económicos y culturales con Iberoamérica, porque somos como ellos y ellos como nosotros. Ya tenemos una propuesta de república. Como veis, no hemos hablado del agitar de la bandera tricolor, ni hemos hablado de cosas que le afectan a la gente. Por tanto, cuando la república se le explique esto a la gente, porque la gente nos va a decir, guiada a través de los tertulianos o de los medios de comunicación, bueno, ¿y esto cómo resuelve mis problemas? Sí, claro, la república resuelve tus problemas, pero teniendo en cuenta que la república eres tú. Y en esto yo recomiendo a los compañeros y compañeras republicanos, no digo que dureza, pero sí un lenguaje claro, guste o no guste. La república eres tú cuando la traigas. La república es cuándo va a venir, cuando tú te mojes. Si no te mojes, no va a venir. Y en esto el lenguaje republicano debe ser clarísimo como el agua. Es incompatible con la visión de enajenación cultural que en estos momentos vive nuestro país. Es incompatible con determinados tipos de televisiones subvencionadas. La república es cultura. Y cuando digo cultura no me refiero a gabinete de gente encerrada en bibliotecas, sino viva en la calle, como pudo ser la barraca de Federico García Lorca, o pudo ser aquella escuela de la Segunda República que sigue siendo ejemplo todavía. Esa es 4 trazos sobre la república. Esta es la república que yo quiero, que queremos, pero la república así, a palo seco, sin decir para qué, la puede traer mañana la derecha. Y termino. Sí, he dicho la derecha. Porque cuando Felipe VI no le sirva a los que han obligado a dimitir a Juan Carlos I, a ver si nos vamos enterando que lo han obligado a dimitir porque no les sirve. Si Felipe VI no les sirve, lo quitarán. ¿Quiénes? Pues el Banco de Santander, las 35 empresas del IBEX, Gas Natural, es decir, los poderes de España. Y entonces tendrán una republiquita. Y si nosotros, los republicanos, no le hemos planteado a nuestro pueblo una propuesta concreta de república, nos estará una republiquita, un presidente más o menos apañado, y ahí tenéis la tricolor, a disfrutar, y seguirán dominando el poder. Por tanto, republicanas y republicanos, viva la república, pero primero, ¿qué república queremos? Vamos a discutirla entre todos. Llevo tiempo diciendo al movimiento republicano, Ateneo, asambleas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en discutir una propuesta de república? ¿Por qué no aprendemos del Pacto de San Sebastián de 1930 y empezamos a preparar la Tercera República Española? Si no, pues bien, de símbolos no se vive, de ondear la bandera todo el día en las plazas no se vive, la gente se aburre, es decir, banderas pero con proyecto, discutido con la gente. Así será posible la Tercera República. Gracias. Bueno, está con nosotros Juan Antonio Hormigón. Os voy a hablar un poco de su trayectoria personal, profesional. Bueno, pues va a tener ahora la palabra Rodrigo Vázquez de Prada, que es periodista, fundador y codirector de Crónica Popular, periódico digital líder en información y difusión de las ideas de izquierda, directivo de la Asociación de la Prensa de la Candidatura Democrática de Periodistas, donde fue la primera candidatura democrática en España de periodistas, donde había 3 comunistas. Él formó parte de aquella candidatura que fue un ejemplo de apertura para el periodismo español.
Fue procesado 3 veces por escribir sobre la Unión Militar Democrática. ¿Recordáis aquella UMD de mandos militares que estaban en contra de la dictadura y que por tanto formaron aquella asociación que fue perseguida por el franquismo? Corresponsal del Humanité, hizo la crónica parlamentaria de las Cortes en las que se aprobó la Constitución. Dirigió 5 años la revista de crítica y pensamiento Argumentos, periodista de Le Monde Diplomatique, en definitiva un periodista comprometido con sus ideas comunistas. Es firmante del Manifiesto por la Tercera República. Os dejo con Rodrigo Vázquez de Prada. Buenas tardes. Para mí es un honor, un verdadero honor estar sentado al lado de Julio Anguita y estar con todos vosotros. No hemos venido a hablar de la Tercera República, simplemente hemos venido a escuchar a Julio Anguita. Lo tengo que decir muy claramente y lo puedo decir con total claridad porque nosotros no hemos trabajado cerca, desafortunadamente para nosotros, de Julio Anguita, a pesar de ser comunistas también. Eran unas épocas en las que llegó Julio Anguita a la Secretaría General del Partido Comunista de España y nosotros habíamos sido muy críticos con las situaciones anteriores y estábamos absolutamente machacados, marginados. Pero seguimos la marcha, el discurso, toda la trayectoria potente, soberbia de Julio Anguita y por tanto, como no hemos estado trabajando cerca de él, lo podemos decir con total claridad y sin que nos obligue nada más que el respeto a la verdad. Entonces, como digo, es un honor para nosotros estar aquí con vosotros y con Julio Anguita escuchándole, porque siempre se aprende. Nosotros somos de los que vamos al Ateneo, al Círculo de las Artes, a escuchar siempre a Julio, y la verdad es que cada vez esa concreción de su pensamiento, esa llamada de atención a que hablemos de cosas concretas y no de el sexo de los ángeles, nos llama más poderosamente la atención. Y estamos completamente de acuerdo con él. Todo lo que ha dicho lo suscribimos naturalmente porque no son palabras vanas, no son palabras huecas, altisonantes, son las palabras que efectivamente pueden convencer a la mayor parte de la sociedad española de que es necesaria la Tercera República Española. Yo formo parte de un equipo de periodistas de todas las tendencias, desde anarquistas, comunistas, trotskistas, independientes, socialistas, marxistas, socialistas de los de antes, que pusimos en marcha el 11 de septiembre de 2011 un modesto periódico digital llamado Crónica Popular. Como nosotros hemos pensado siempre que la unidad de la izquierda es necesaria, no lo decimos también en vano. El movimiento se demuestra andando y efectivamente estamos haciendo un periódico en el que primero trabajamos gentes de distintas procedencias, de distintas sensibilidades, como se dice ahora, y publicamos todo aquello que nos permite hacer reflexionar a nosotros y reflexionar a nuestros lectores, aunque muchas veces no estemos de acuerdo algunos de nosotros con el contenido de algunos artículos, pero pensamos, porque así creo que tenemos que ser y tenemos que dar lecciones, que aunque no esté de acuerdo con algunos contenidos, daremos la última gota de nuestra sangre para que los compañeros de izquierdas de verdad puedan expresar sus opiniones. Eso es lo que queremos hacer con Crónica Popular. Bien, hace un año pusimos en marcha una iniciativa que era un manifiesto de intelectuales por la Tercera República. Y lo pusimos en marcha porque pensábamos en aquel momento que, bueno, pues por nuestra función de observadores y protagonistas también de alguna forma de la realidad, sabíamos lo que se avecinaba. Y nos hicimos una pregunta que era ¿dónde están los intelectuales? Yo recuerdo que en el 74, cuando surgió la Unión Militar Democrática, los militares democráticos españoles, que desgraciadamente no eran muchos, pero eran de una gran gallardía y valor, salieron a la palestra en la política española con un primer manifiesto que se hacía esa misma pregunta: ¿dónde están los capitanes? Bueno, nosotros queríamos decir a la sociedad española que también intelectuales, pero no intelectuales
en el sentido elitista. Nosotros somos intelectuales que hace muchos años, desde los años 60, optamos por estar al servicio de la clase trabajadora. Cualquiera que sea nuestra procedencia, optamos por la revolución, optamos por el Partido Comunista, optamos por las ideas de izquierda, por la lucha por el socialismo. Y creíamos que teníamos que dar un paso al frente, nosotros y mucha otra más gente que no pensaba exactamente como nosotros, para decir a la sociedad española que los intelectuales estaban reclamando ya un referéndum hace ya un año, un referéndum monarquía o república, un proceso constituyente. Y todas esas ideas que ha explicado tan soberbiamente Julio Anguita, las recogimos en un documento que de alguna forma, con modestia y humildad, rememoraba de alguna manera lo que había sido la experiencia en el advenimiento de la Segunda República, de aquello que se llamó la agrupación al servicio de la República. Naturalmente, en este momento no éramos Ortega y Gasset, no éramos don Gregorio Marañón, no éramos don Ramón Pérez de Ayala, pero entre los firmantes de este manifiesto hay gente de una altura intelectual, no nosotros, sino otros, a los que sí quiero referirme. Historiadores como Josep Fontana, David Ruiz, Ángel Viñas, escritoras como Rosa Regás, como Isaac Rosa, como Caballero Monal, incluso a pesar de sus declaraciones recientes, pintores como Juan Genovés, periodistas como el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, el director de El Viejo Topo, Miguel Riera, Lorenzo Contreras, Mercedes Arancibia. Es decir, el rector, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, catedráticos de Historia de las Ideas Políticas como Juan Trías Bejarano, directores de escena, ensayistas, catedráticos de la Escuela de Arte Dramático como mi amigo, compañero desde hace 40 y tantos años, Juan Antonio Hormigón, que a mí lo mismo me da que esté presente, tengo que decir, una de las grandes personalidades internacionales del mundo del teatro, pero en serio. Y entonces tuvimos que trabajarlo bastante, pero evidentemente salió finalmente la presentación el pasado ya 11 de febrero, es decir, bastantes meses antes de que el trágala de la tercera restauración borbónica se impusiera nuevamente al pueblo español. Nosotros creíamos entonces, y creemos ahora con mucha más razón, que evidentemente con las ideas que ha planteado Julio Anguita, la República Española, la Tercera República, no es una quimera, no es algo que tenga que venir solamente en contra de, sino, como dice Julio Anguita, a favor de unos contenidos muy concretos. Pero pensamos también que evidentemente tenemos que luchar mucho, tenemos que estar todos unidos y lograr que efectivamente la idea republicana unifique a una izquierda atomizada, una izquierda todavía con luchas intestinas, incluso dentro de las propias formaciones y coaliciones. Tenemos que superar todos esos escollos que naturalmente la derecha los utiliza soberbiamente en su beneficio. Y lo creemos porque además entendemos que la monarquía española ha sido la clave de bóveda del sistema bipartidista, del sistema surgido, la transición, una transición en la que se nos impuso la monarquía, y no lo podemos olvidar tampoco, por la fuerza de las armas. El mismo ejército que se había levantado en el 36 impuso después la solución monárquica en el 76, en el 77, en la Constitución del 78. Aquello, el rumor, lo que se denominaba entonces el rumor de sables, no era ninguna broma. Era un ejército cuasi monolítico, donde solamente algunos cientos de valerosos y gallardos militares democráticos pertenecientes a la Unión Militar Democrática pretendían simplemente evitar el golpe de Estado que podía haber surgido otra vez. Bien, en este momento se ha impuesto la abdicación, como ha dicho Julio Anguita. Resulta que es evidente que se presionó desde los poderes fácticos, desde el Banco Santander, el IBEX 35, desde el bipartidismo, la abdicación del rey. Pero también quiero recordar que en las Cortes, ese día que se valoraba o que se sometía
a votación la abdicación del rey, resulta que Izquierda Unida propuso que la abdicación fuera efectiva, pero que no le sucediera su hijo y que empezáramos, había plazos incluso, la propuesta de Izquierda Unida, plazos para la celebración del referéndum y plazos para la celebración, para el comienzo del proceso constituyente. Todo eso está encima de la mesa. Yo creo que, a pesar de todas las desuniones de la izquierda española, a pesar de la atomización, lo que la derecha, los poderes fácticos, el bipartidismo, el Partido Socialista, el Partido Popular han llevado a cabo, va a tener un efecto boomerang, porque han puesto sobre la mesa algo que, si no lo ponen ellos, nos hubiera costado mucho esfuerzo poner sobre el tapete y el orden del día de la política española, de la política de la izquierda, la cuestión de la República. La cuestión de la República no en abstracto, no evanescente, sino con todos esos contenidos que ha dicho Julio Anguita. Pero hoy estamos efectivamente está discutiendo la sociedad española cómo incluso para esta tercera restauración borbónica que han impuesto nuevamente, quienes lo han hecho vulneran de nuevo la Constitución española. Vamos a ver, yo hablo muchas veces con corresponsales extranjeros en España y no entienden bien cómo incluso en España nuevamente se ha establecido la Constitución española, y ahora se ha establecido de hecho ilegalmente con la aprobación del bipartidismo la ley sálica. Es decir, que se vulnera hasta los principios mismos que la Constitución del 78 establecía, ese principio de igualdad de sexos. Quiero decir por último una cosa muy clara. Toda esta operación ha sido diseñada, aplicada y desarrollada con el apoyo de los grandes medios de comunicación de masas. Los grandes medios de comunicación de masas, El País a la cabeza de ellos, y los más reaccionarios que El País, como ABC, La Razón, etcétera, las grandes televisiones subvencionadas, como ha dicho Julio Anguita, no han hecho otra cosa que ser corifeos de esta operación. Y frente a eso, a esos mensajes que cada vez penetran más en la sociedad, hay una red de medios alternativos, de críticos, entre los que forma parte Crónica Popular, modesta y humildemente. No somos un gran medio, desgraciadamente, en los que nosotros queremos hacer llegar a la opinión pública española y a la izquierda española la necesidad de la lucha, la necesidad de la clarificación de lo que es la República y la necesidad de que todos nos unamos contra esta operación de restauración, de la tercera restauración borbónica. No quiero insistiros más, porque la verdad es que a mí me ha encantado escuchar a Julio Anguita, estar con vosotros, y lo que sí quería deciros que tenéis en Crónica Popular unas páginas en las que se habla de Córdoba, en las que se habla de este centro Rey Heredia, que sinceramente a mí me ha asombrado, porque nosotros estamos de acuerdo con lo que estáis haciendo aquí. La gente de izquierda española, y vosotros sois un ejemplo, tenemos que ser como hacéis aquí, gente de orden, gente seria, gente responsable, que queremos llegar un día a gobernar este país, pero con responsabilidad, con orden, con pulcritud, y todo eso lo habéis demostrado aquí. Unas últimas palabras y termino. En estos momentos, que como ha dicho Juan, son históricos, si la izquierda española tiene algo que decir de verdad, y creo que tenemos cosas que decir, es el llamamiento a la sociedad española a una regeneración democrática y a una transparencia y limpieza en todo lo que es nuestro trabajo. Y pocas personas en España hay que demostraron en su momento y que sigan demostrando que efectivamente la palabra limpieza, transparencia, regeneración las pueden encarnar. Julio Anguita es una de esas personas. Podéis estar orgullosos de tener a un compañero, a un dirigente, a un referente que lo es para todos nosotros. Yo soy de la tierra de Ángel González, al que ha citado Juan. Soy de Oviedo, pero resulta que
Julio Anguita es un referente para toda España, para toda la izquierda que quiere limpieza democrática, que quiere regeneración democrática y que quiere república. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Va a intervenir ahora Juan Antonio Hormigón. Cuando he leído algo sobre su vida, me he quedado un poco perplejo al darme cuenta de que él, médico, y sin embargo solo ejerció la medicina durante 2 años y el resto de su vida, toda su vida, la ha dedicado al teatro. Al teatro como director de teatro y como dramaturgo. Es tan prolífico, yo de lo que tengo aquí leído, calculo que ha montado en torno a unas 30 obras, pero 30 obras tan importantes, como autores tan importantes, como por ejemplo Calderón de la Barca, Federico García Lorca, como Jacinto Benavente, como Tirso de Molina, como Leandro Fernández Moratín, como Lope de Vega, como Shakespeare, bueno, y un sinfín de obras que son importantísimas de la literatura española y de la literatura universal. Por tanto, es una persona importantísima. Ha participado en montones de certámenes de teatro en todo el mundo. Tiene muchísimas publicaciones. Voy a leer un poco sobre, para no cansaros, sobre su actividad pedagógica, donde ha dado cursos en universidades y centros docentes, como por ejemplo la Universidad de Valladolid, de Murcia, de Granada, de Málaga, el Instituto de Gijón, la Universidad Méndez y Pelayo, la Universidad Complutense de Madrid, la Laguna de Santiago, en Vigo, en la del País Vasco, en la Universidad de Extremadura, Castilla-La Mancha, en la de Oviedo, todas las universidades, y en el extranjero en Milán, Venecia, Bérgamo, Buenos Aires, Washington, México, La Habana, Bogotá, Toulouse, la Pontificia de Limia, Simón Bolívar de Caracas, y asimismo ha intervenido en numerosos congresos en España, Francia, Yugoslavia, República Democrática Alemana, Venezuela, Portugal, Italia, Cuba, Colombia, Estados Unidos, Siria, México, Gran Bretaña, Canadá. Su historial es inconmensurable. Es una persona que creo, por lo menos para mí, es muy importante. Ha significado un hito dentro del teatro español y dentro del teatro casi mundial. Con vosotros, Juan Antonio Hormigón. Buenas tardes. La verdad es que siempre cuando hacen estas presentaciones yo soy el que se queda un poco asustado, ¿no? Porque digo, caray, cuánto ir y venir, ¿no? El caso es que es verdad. Hubo alguien que se inventó títulos universitarios. Yo no me he inventado nada de esto, ¿no? Es así, ¿no? Lo he hecho. La primera cosa que quiero decir es que yo también estoy muy contento de estar hoy en Córdoba. Córdoba es una ciudad por la que siento una particular fascinación. He venido muchas veces, incluso es uno de los lugares en que me he permitido hasta venir unos días para estar en un hotel junto a la mezquita y empaparme de Córdoba sin tener trabajo que hacer, cosa que no me ocurre casi nunca, y por eso lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y también porque me atraía mucho el acto. La última vez que estuve con Julio fue en Zaragoza, que coincidimos en casa de un amigo mío de la infancia que tiene un restaurante muy conocido allí, que siempre ha sido un sitio de reunión y de todo a lo largo de muchos años, ¿no? Y tenía ganas de encontrarnos esa vez aquí y además poder hablar de la República, del proyecto de la Tercera República, de los problemas que existen, de los riesgos que tenemos. Dichas todas estas cosas, que eran como el preámbulo elegante, yo quisiera comenzar por recordar algunas cosas, ¿no? Por razones de mis muy diferentes trabajos, yo he tenido que estudiar algo los periodos republicanos, los dos, ¿no? Y ahora estoy en la antesala del primer periodo republicano. No voy a ser tampoco tan cursi como para afirmar que después de las intervenciones admirables de mis dos compañeros de mesa casi me quedo sin palabras. No, yo tengo mucho que decir.
independientemente de que voy a decir poquito, porque si no, mi peligro es lo mucho que puedo hablar. Pero me he sentido muy estimulado por lo que han dicho mis compañeros, que es lo mejor que nos puede pasar en una mesa, ¿no? Y además tenía muchas ganas de oír a Julio, porque dijo una cosa, yo me enteré hace unas semanas, supongo que la diría antes, que es, bueno, está muy bien lo de las manifestaciones, lo de las banderas, lo ha dicho hoy también aquí, pero fue más rotundo en esas declaraciones, pero tenemos que pensar lo que es la República, ¿no? Tenemos que tener una propuesta realmente republicana. Yo soy bastante escéptico respecto a España. No quiero hablar de ese escepticismo canovista, ese que Ramos Oliveira criticaba tanto y Tuñón, en cierto modo, criticaba tanto en Cánovas, persona muy inteligente. La derecha española ha tenido algunas personas inteligentes, ellos piensan que han sido los únicos inteligentes del país, pero no, algunos han tenido. Pero era una persona efectivamente que no creía nada en España. Hablo de Cánovas. Yo no tengo ese tipo de escepticismo, yo tengo el escepticismo de los españoles de hoy, que no tienen un excesivo horizonte. Por eso, cuando digo estas cosas, es para racionalizar la situación en que estamos. Porque miren, la Primera República, los republicanos, en las elecciones constituyentes de 1869, las elecciones a la Asamblea Constituyente, los republicanos sacan más de 70 escaños en las Cortes, son la segunda formación, uniendo a todos los republicanos, a los federales, que son la mayoría, a los unitarios y a alguna formación republicana más que había. Eso es verdad, y esa situación es la que permite, después de las elecciones de 1871, las de la primavera del 71, que en el momento de la crisis por la defección, abdicación, en este caso bastante lógica, de Amadeo de Saboya, que la República venga por una voluntad del Parlamento. Pero no hay pocas dudas de que Figueras o Salmerón o Pimargal o Castelar o Benot o Nicolás Estébanez, que era un tipo estupendo, y Moraita, por ejemplo, que era además de un gran historiador, el gran maestro de la masonería, estas cosas siempre se dieron, todos ellos configuraban una parte importantísima de la intelectualidad española, y además tenían ideas humanistas, y cuando estudiamos eso en concreto nos damos cuenta de los problemas que surgieron y que no se les dieron solución. Yo soy de la opinión, y con esto avanzo una de las 2 o 3 cosas que quisiera dejar aquí claramente, es que una de las cosas que no debiéramos de hacer nunca es creer que todo se da por añadidura, que los dones del cielo caen sobre nosotros y que un día nos levantaremos y diremos: oh, ha llegado la República, bienvenida sea, y todos los que están en una posición contraria dirán: pues es verdad, el pueblo ha votado la República, bienvenida sea, nos plegamos a esta ciudad. Todo esto es un cuento de hadas. Estamos en una situación de confrontación durísima. Antes la llamábamos una expresión de la lucha de clases. Yo la sigo llamando así porque yo, como soy mayor, pues me puedo permitir el decir estas cosas. A los jóvenes me encantaría que alguna vez comprendieran el sentido profundo de eso que se llama lucha de clases y que comprendieran lo que supone como manera de interpretar la realidad y propender a su transformación, que es en definitiva lo que estamos hablando. Me he detenido en la Primera República porque la Primera República estalla porque hay cuestiones que no se resuelven. Es decir, el federalismo lo que iba es el cantonalismo, que no tenía nada que ver con el federalismo. Y el cantonalismo es la manera de dividir para enfrentar a unos con otros.
Hay interpretaciones muy románticas del movimiento cantonalista, estupendas interpretaciones, pero en definitiva fue una tumba fría, ¿no? La Segunda República no, la Segunda República es atacada. Yo recuerdo una expresión en un artículo que saldrá próximamente, pues la he escrito porque se me quedó fijada respecto a la primera conferencia que yo oí a Manolo Sacristán, a nuestro gran compañero y amigo, camarada de Rodrigo y mío también, y de Julio, que me olvidaba. Y Manolo, en la primera conferencia que yo oí hace muchos años de esto, yo acababa de terminar la carrera entonces en Zaragoza, y dijo: la guerra civil estalló porque fue un movimiento de las clases dominantes en contra de la incipiente reforma agraria que había iniciado la República. Y esto era verdad. Quiero decir, esto luego lo he podido constatar y completar. Entonces, para nosotros tenía mucho de descubrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en mayo de 1931 Valle Inclán se encuentra en el café, en la Granja de Lenar, fue en concreto, hay un testimonio de Pina, que luego fue un miembro del Frente Popular, creo que era comunista, estuvo exiliado en Cuba y escribió unos recuerdos y contaba que el día del incendio de los conventos, es una fecha muy conocida, el 14 de abril se había proclamado la República, en mayo ya se incendiaron conventos. Y dijo Valle Inclán: me he anticipado, hubo una manifestación monárquica en mayo con algaradas, etcétera. Y dijo Valle Inclán: mañana incendiarán conventos. Bueno, al día siguiente por la mañana se incendiaron los conventos. Y por la tarde, cuando fue otra vez en la Granja de Lenar, le dijeron: pero es usted zahorí, es usted un visionario, a Valle. Y dijo: no, yo es que conozco la historia de España. ¿Qué quería decir Valle con eso? Que me pareció una enorme sagacidad. Que siempre hay siniestras manos, en apariencia, pero que hacemos mal en llamarlas siniestras. Simplemente son manos interesadas que van a entorpecer todos los procesos y que tenemos que estar muy alerta a la hora de tener respuestas hacia estas manifestaciones. Me refiero a que yo todavía he oído estos días con gran escándalo, porque me he quedado muy sorprendido, en estos días me he quedado muy sorprendido. No he visto nunca tanta gente diciendo que tenía el alma republicana del partido. Yo tengo un alma republicana, y a continuación aceptaban la monarquía con toda normalidad. Eso me ha sorprendido. Bueno, la sorpresa es una coquetería, ¿no? Pero bueno, me ha sorprendido, y nunca he visto tanta gente que ha seguido el patrón de aquello que nos contaron durante años en la intoxicación que el franquismo hizo respecto a lo que fue la República. Y en concreto he oído a un periodista de ABC como tranquilamente decía: es que las dos repúblicas españolas terminaron en sangre. Esto, les digo, hace 20 días en uno de los programas de la mañana, ¿no? Esto podríamos pensar que es anecdótico, ¿no? Y yo considero que no es nada anecdótico. Ha sido toda la batería de lugares comunes, hemos escuchado de nuevo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora me ciño a las palabras de Julio. Julio ha estado planteándonos un proyecto de república. Yo estoy muy de acuerdo con él, y me gustó mucho aquello que dijo de banderas, tal, están muy bien. Lo señaló también, ¿no? Todo esto es también porque son manifestaciones que necesitamos a veces para elevar el ánimo. Yo no, personalmente, pero comprendo que mucha gente lo necesite, ¿no? Pero eso no es más que la escenografía, digamos, el envoltorio de una cuestión que es mucho más profunda y que es la que nos debe de preocupar. Estuvimos, Rodrigo y estuvimos juntos ese día en la gran manifestación de Madrid, ¿no? Bueno, a mí también me divirtió y me agradó ver
un bosque de banderas republicanas en la calle de Alcalá, desde Cibeles a la Puerta del Sol. Bueno, esto era un hecho insólito. Pero es que a las banderas, quizás sea porque, o lógicamente yo no participo solo de un sentimiento republicano, sino de más sentimientos que tienen, como digo a veces, yo la única bandera que respeto es la roja, porque es muy universal. De verdad, las otras las estimo y las respeto en lo que sirven como símbolo o como emblema de cada país. Pero me parecen cosas coyunturales. Leyendo los diarios de Azaña, que son realmente un documento extraordinario y están muy bien escritos, y Azaña, a mi modo de ver, era... No hablo de la hazaña de la guerra civil, hablo de la hazaña que trae la República y durante los periodos que gobierna. Tiene reflexiones sumamente interesantes y habla de la bandera. Ahora están planteándome que quieren cambiar la bandera, escribe en sus diarios, y que quieren poner otro color para que no sea los franjas rojas y amarilla y tal. Y proponen que sea el pendón morado de Castilla. Es curioso porque era el color, el color de esa Castilla que algunos habían denostado también, ¿no? Y Azaña no le da mucha importancia, luego se convierte en una bandera, y se convierte en una bandera que expresa algo de lo que ha dicho Julio, expresa rebeldía, expresa añoranza, todo eso es absolutamente respetable, pero no son más que expresiones externas. Y a mí lo que me inquieta y lo que me preocupa es que el pacto de San Sebastián, todas estas cosas se pueden aceptar en lo que significan y hacer la crítica conveniente. El pacto de San Sebastián fue fruto de una serie de convergencias que proponen la entrada de la República e hicieron incluso un gobierno provisional que es el que toma posesión del ministerio de la gobernación el 14 de abril, va a la Puerta del Sol y se sube al despacho mientras la multitud está en la calle, y una parte de la multitud acompaña ese cortejo de los que están haciéndose con el poder. Valle Inclán iba entre ellos. Esta anécdota es muy poco comprobable porque es fruto de una alusión y no tengo mucha documentación, es decir, la tengo que basar solamente en esa afirmación. Y Valle Inclán dijo, al ver al gobierno provisional, dijo de uno de ellos, y como no está todavía en la cárcel, porque se trataba de un golfo que estaba formando parte de ese gobierno provisional. Luego lo demostró convenientemente a lo largo de los años de la República que era un golfo, a pesar de que luego Valle Inclán medio pactó con él para otras cosas, porque España es así. ¿Qué quieren que les cuente? Mi preocupación emana de que esto hay que tomárselo en serio, que es en definitiva otra manera de decir lo que Julio ha planteado. Yo no voy a repetir lo que él ha dicho porque me parece que ha sido una estructura rápida pero extraordinariamente sensata de las propuestas, digamos, lo que serían presupuestos mínimos para una república, pero es una república adjetivada. Es verdad que corremos el riesgo de tener una república que quede exclusivamente en la estructura, y de hecho a lo largo y ancho del mundo ustedes han visto repúblicas muy diversas. También con eso nos han atacado estos días, nos han dicho, ¿qué quieren? Una república como la de cualquier república africana, ¿no? Y dices, hombre, pues se puede buscar otro ejemplo, pero... Y que esto lo haga gente que pasa por ser de oposición te deja un poco sorprendido, si es que todavía estamos abiertos a sorpresas. Pero a mí lo que me parece básico es que tenemos que conseguir esa organización. En definitiva, el pacto de San Sebastián era una confluencia. Tenemos que conseguir esa organización que permita crear los instrumentos adecuados para que la República sea posible, pero además que la República no caiga del cielo y digamos de pronto, oye, ¿y ahora qué hacemos? Las cosas hay que preverlas. Nos hemos acostumbrado demasiado a hacer las cosas de un día para otro. Y planificar y diseñar es muy importante. Hace un año o dos, estuve en un curso en la Universidad de
Autónoma de Madrid sobre la cultura de la Tercera República. Me dijeron, no es una errata, es de la Tercera República. Mi sorpresa fue que todo el mundo habló de la cultura de la Segunda República, porque tenemos mucha dificultad para pensar el futuro. Pero si no somos capaces de pensar el futuro, no podremos construirlo, porque nada nos va a caer del cielo. Y si no somos capaces de construirlo, tampoco seremos capaces de defenderlo. Y sería conveniente que esta vez fuésemos capaces de defenderlo de verdad. Toda mi admiración, lo he estudiado también bastante, la epopeya de la guerra civil. Pero también hay cosas incomprensibles en esa epopeya. Hay cosas que no se entienden, como no se consiguió en los 15 primeros días, una vez que se había vencido el golpe de Estado, parar las fuerzas. Sí, hablamos de la participación decisiva de los aviones y los barcos alemanes e italianos, es verdad, pero hay otras cosas que no son comprensibles. Y hubo traiciones en algunos sitios, y hubo desorganizaciones, y hubo muchas dificultades, y se perdió. Y se perdió, y hoy seguimos pagando, en definitiva, todo lo que se engendró en la dictadura. Ahora entenderán ustedes que mi escepticismo es solo una manera de tener lucidez respecto al presente y el futuro, y de decir, nada se nos dará por añadidura y necesitamos trabajar cada día para conseguirlo. Este manifiesto, que yo firmé, claro está, cuando me lo planteó Rodrigo y la gente de Crónica Popular, es solo un manifiesto, con todo lo que eso significa. Un manifiesto es siempre una llamada, un intento de unir fuerzas detrás de un manifiesto. Cuando la Revolución de Octubre hubo una cantidad enorme de manifiestos culturales. En 1921 se llama normalmente en la historiografía de lo que luego sería la Unión Soviética, lo llaman el año de los manifiestos, porque en todavía Petrogrado, todavía no se llamaba Leningrado, salieron manifiestos culturales por todas partes, y se hizo revistas culturales por todas partes, y todo el mundo ideó, planteó y propuso cosas por todas partes. Y muchas de ellas prosperaron y otras desaparecieron y otras... Por lo tanto, no magnifico, yo no suelo magnificar ninguna de estas cosas, creo que es un instrumento, y que este manifiesto tiene la vocación de ser una llamada. ¿Para qué? Para que pongamos en marcha todas estas cosas que estamos hablando, sabiendo qué objetivos se pretenden, sabiendo que no todo se nos va a dar por añadidura, sabiendo que podemos conseguir unas cosas otras no. Pero ese sentido de lo que es ya no la República como institución, sino lo republicano, me parece muy oportuno plantearlo. Y por último, debo decir que si algo pediría al manifiesto, y si algo le pido a ese concepto republicano, es la defensa activa de la cultura. La cultura no es una mercancía, tampoco lo es la información, y les sugiero que lean la interesantísima ponencia que presentó en Guayaquil el presidente Correa del Ecuador, que es verdaderamente admirable respecto a esta cuestión, ¿no? Pero la cultura no es una mercancía, la cultura es un bien público, y hay que propiciar el acceso a la cultura, y que además haya muchas y muy diversas formas de cultura. Yo no me niego a nada, es decir, pienso en los grandes espectáculos teatrales o tal, hasta el teatro de agitación, que en un momento puede tener su lugar, pasando por el libro, las artes plásticas, etcétera, e incluso formas culturales que puedan ser nuevas, pero sí realmente son formas culturales, no lo que tantas veces hemos llamado a puros mecanismos mercantiles o procedimientos mercantiles que los hemos denominado cultura como coartada. Pero estamos muy necesitados de ello, porque estamos dentro de la avalancha neoliberal. Esta mercantilización de la cultura es un problema atroz. Ustedes me dirán,
si yo no tengo comida, no tengo casa, no tengo escuela, ¿cómo me voy a ocupar de la cultura? Y les diré, lo comprendo, y al mismo tiempo les diré, ahora estamos en condiciones de intentar hacerlo todo a la vez. Plejánov, un socialdemócrata que precedió, que era mayor que Lenin, ¿no? Escribió un libro muy famoso que era El arte de la vida social, y planteaba esta cuestión, ¿no? Esta cuestión que de una manera muy simple mi padre me decía desde niño, ¿no? Un poema es muy bonito y un ramo de rosas maravilloso, pero primero es comer, ¿no? Él lo decía porque era muy dramático en su forma de denunciar esto y porque en aquel momento había una parte de españoles que pasaban hambre, ¿no? Pasaban hambre. Y yo eso, cuando leía Plejánov, dije, pues está haciendo una interpretación muy elemental de Plejánov. Yo pienso que no debemos de caer en esta trampa que también la derecha ha utilizado siempre, y en la que alguna parte de la izquierda ha caído, de considerar la cultura una mercancía o considerarla un lujo, que pueda que la pague, porque en el fondo la cultura concede libertad y criterio a los seres humanos. Es lo único que concede libertad y criterio a los seres humanos, que hayan resuelto su problema material, vital, inmediato, que es, por supuesto, el más grave y el que tienen que resolver. Y eso es un ingrediente o un mecanismo al que las clases dominantes les tienen verdadero pavor. Por eso Julio ha citado la cultura entre sus presupuestos de una manera muy exacta. Yo les digo, me quedé muy sorprendido. Hay muchos artículos, muchas intervenciones, por ejemplo, de Chávez sobre la cultura, el presidente de Venezuela, ¿no? Pero ahí vi un reportaje, un vídeo que dieron una vez en Venezuela de televisión, y que Chávez rotundamente dijo: la revolución es la cultura. Yo solo pensaba, evidentemente, me agradó mucho, porque en los países latinoamericanos se habla en estos momentos sistemáticamente de la cultura como algo consustancial a las transformaciones que hay que introducir en el país. Y con esto nada más. Yo no, si ustedes ven, no utilizo un tono exaltado, sino de reflexión a idea, porque creo que estamos hablando de nuestro porvenir, más del de muchos de los asistentes que del nuestro, de los señoritos del fondo, y sobre todo el porvenir de nuestro adolescente más joven, que es el que tengo a la derecha. Y eso es lo que nos estamos jugando. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la intervención de los tres ponentes y vamos a empezar el coloquio, pero os pido por favor que nadie haga un discurso, sino que sean preguntas concretas con objeto de que todo el mundo pueda participar, todo el que quiera. Tenemos poco más o menos unos 20-25 minutos de coloquio y vamos a intentar aprovecharlo. Todo aquel que pida la palabra, por favor, para preguntar. ¿De acuerdo? Empezamos con el turno de preguntas. Sí. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, gracias al colectivo Prometeo por organizar esta velada tan excelente y, por supuesto, a los ponentes. La pregunta es muy concreta. Yo me sumo al carro del último señor que ha hablado del escepticismo y lo soy bastante. Nos vendría bien un referéndum ahora mismo. Va a los tres ponentes, ¿no? Si pueden contestar los tres, se lo agradecería. ¿Sería positivo para nosotros, el movimiento republicano, la izquierda en general, un referéndum ahora? Voy a ser más claro que el agua. Se ha pedido, lo pido, pero si tuviesen vista, lo convocaban y lo ganaban.
lo ganaban. Televisión, Sisi Emperatriz, donde va Alfonso XII, sacando otros... Es decir, por eso mi intervención primera le quiere decir al movimiento republicano y a las banderas: prepararos para traer la república, traedla vosotros. Y aunque me sumo porque la fuerza política en la que milito lo ha pedido y se ha pedido en otras ocasiones, yo creo que hoy la carne en el asador hay que preparar la cabeza de la gente para que la gente se forme un contrapoder republicano. Y voy a ser más claro, a esto hay que ganarle, hay que derrotarlos. Que no se trata de un pacto, no, derrota en toda la línea. Y el ejército que lo puede derrotar está dividido, sin ideas, roto y sobre todo engatusado desde los medios de comunicación. Por tanto, yo pido el referéndum, pero os quiero decir, no son tan listos. ¿Por qué no lo convocan? Primero porque sería dar su brazo a torcer. Pero hay otra cosa. Van a cambiar la Constitución. Van a hacer virguerías, los dos, las dos ruedas, PSOE y PP. Y van a cambiar la Constitución sin tener que convocar referéndum. Porque ya lo hemos visto cómo la cambiaron en 2012. Si los dos son dos partidos grandes, harán lo que quieran. Y si hay un referéndum ahora, podrá decir la gente: no, es que igual que hicimos antes, queremos otro. Y no quieren ningún referéndum. Pero hoy lo ganarían. Lo digo con todo el dolor de mi corazón. Pero yo creo que nosotros, los ciudadanos, los republicanos, debemos ser el toro listo. Me explico. El toro tonto es el toro bravo, embiste al capote. El toro listo embiste al torero. Y por tanto, vamos a dejarnos ya de historia, de banderas, que está muy bien, y vamos a hablar de qué república queremos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en la política internacional, en el concepto de ciudadano, en la ética y en la ética. Esa es la república. Por tanto, está muy bien los actos, hermosos, pero francamente el enemigo es muy fuerte. Y con ondeamiento de bandera no se hace absolutamente nada. Y además, no quiero lanzar una pregunta terrible, pero la voy a lanzar, y no es porque yo esté de acuerdo. ¿Por qué tenemos que estar todo el día pensando en la Segunda República? La tercera, la de hoy y la de mañana, ya está bien de mirar al pasado, que ya está bien. Estamos presos. Decía Gog en el libro de los muertos, que los muertos mandan, nos tienen comidos el cerebro. Dejemos a los muertos y vamos con los vivos, las nuevas ideas. La República del siglo XXI, que mira a la primera y la segunda porque ve un hilo conductor a lo largo de la historia en el cual nos insertamos, pero ya se acabó. Se acabó. Y mientras el movimiento republicano, o los que nos decimos republicanos, estemos todo el día haciendo en nuestros ateneos recuerdo de lo que pasó en la batalla de no sé qué y en la batalla de no sé cuánto, no hacemos nada. Hay que disputarle el poder en lo económico, que a él les duele. En el poder económico, en la igualdad del hombre y de la mujer, en el tema del paro. Una república con contenido de justicia social, de derechos humanos, de ciudadanos. Esa es la república. Lo otro es una republiquita. Y ya a nuestros años, por lo menos el que habla, ya no está para tonterías. Bueno, yo creo que se me ha entendido que mi escepticismo era, como digo siempre, un escepticismo activo, ¿eh? No es un escepticismo de, bueno, esto no importa. Quiero decir que tengo preocupación por... Simplemente porque yo me sumo a todo lo que ha dicho Julio, porque lo comparto, no porque lo tenga sentado al lado, sino porque lo comparto. Lo que quiero añadir es que creo que cuando aquel ser abominable por tantas razones que vivía en el Pardo, que usufructuaba el Pardo, dijo lo de que queda todo atado y bien atado, nos hicimos un poco la ilusión en un momento de que no todo quedaba tan bien atado, porque mira, habíamos traído la democracia y tal. Dejó atada y bien atada las conciencias. Dejó atado y bien atado una serie de conceptos que
forman parte de la... Yo he visto cosas sorprendentes. He visto a un grupo de alumnos que yo los había educado en dirección de escena y les había hablado de unas categorías éticas y estéticas determinadas, etcétera, y que un día, por razones, por el trabajo en nuestra revista de teatro, los convoqué a 6 de ellos, entre ellos a la persona que trabajaba conmigo, los convoqué a una reunión. Hice la introducción y les dije, ahora hablad vosotros de... y dejé a una persona que era un joven escritor al frente para que fuera una cosa... Hace de esto bastantes años, Y me fui a mi despacho, que lo tenía al lado y con una puerta corredera, y por lo tanto yo no tenía más remedio que enterarme de todo. Cuando a los 5 minutos la única palabra que aparaba es vender, ahora ya no se utiliza tanto porque todos se han dado en la boca con ese asunto, ¿no? Pero cuando la palabra que aparecía era vender, yo estaba estupefacto y me iba subiendo una irritación, porque uno decía, ¿y tú cómo vendes el espectáculo? Yo lo vendo y yo tal. Y el otro decía, y esto es don amigo, porque... Y era una chismografía y un reconocimiento de que todo pasaba por la venta. ¿Cómo arrancamos esto? Porque la gente, muchos se rebelan, protestan, pero eso no basta. ¿Cómo? Y Mújica, o Mojica, como le dicen a veces, el presidente de Uruguay, ha dicho una cosa que me parece sorprendente. No es sorprendente, ha dicho en la reunión última que tuvieron con el G77 más China en Santa Cruz, en Bolivia. Tenemos que hacer un cambio cultural completo si queremos salvarnos como humanidad. En este caso la palabra cultura no se refería a la que yo habitualmente he utilizado aquí como expresión de las formas de expresión artística y de comunicación, sino como forma de vida, como noción de vida. Si nos seguimos basando, y yo esto lo comparto totalmente, es decir, es que si nos seguimos basando en esta especie de miserable camino hacia el tener, en ocasiones, en muchas ocasiones, por tener, no porque sea necesario, simplemente no tenemos recursos, vamos a agotar el planeta, que lo estamos destruyendo, y este es un cambio de conciencia. Creo que lo de Mojica no va a traer muchas consecuencias, aunque se está editando mucho, pero curiosamente me ha sorprendido, y espero que ustedes a estas alturas no duden de mi entereza ante la religión, ¿no? Ante todas las religiones que ahora he estudiado, porque me interesa mucho, como fenómenos humanos que intentan resolver cuestiones con lo que se considera sobrenatural. En ese sentido las he estudiado e intentado comprenderlas, ¿no? Pero hay un caballero que es el jefe del Estado Vaticano, normalmente lo llamamos el Papa, que ha dicho estos días una cosa sumamente curiosa. Ha cargado contra los regímenes idólatras, lo ha llamado él así, idólatras, que hacen no cifran todo más que en el dinero y en el tener, abandonando y pasando por encima de las personas y de sus necesidades, ¿no? Quiero decir que la disyuntiva, yo lo he dejado, no he dejado, Julio ha expuesto los problemas que ya digo que yo confirmo, y que mi escepticismo es si la sociedad española está generando estos impulsos. Porque demasiadas veces, incluso cuando voy a lo de las banderas, y yo voy a pocas, porque no soy muy dado a... Cada vez me queda menos tiempo y tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando voy, a veces me quedo sorprendido, ¿no? Hoy en la Puerta del Sol, el día siguiente, o el mismo día de la abdicación, España mañana será republicana, gritaban unos muchachos de 18 o 20 años. Yo me podía ver, pero yo les dije, ¿sabéis lo terrible? Que yo ya lo gritaba esto a vuestra edad. Claro, no en la Puerta del Sol, porque no digo nada de lo que no podía pasar, pero lo gritábamos a veces, y en un bar, y en un sitio, si no pasamos, si no trascendemos esto, si no abandonamos este tono festivo, vamos a la manifestación porque vamos a la mani, porque hay que ir a la mani, y no sabemos dónde estamos jugando, realmente mi escepticismo crecerá. Pero hay que esperar, porque de pronto la historia también nos sorprende, y yo confío que eso sí que puede ocurrir. Ya está.
quieres decir nada? Sí. Ah, yo creo que aquí dijeras algo. Ah, perdón. Así yo no hablo, Déjame... Bueno, buenas noches. Yo quería hacer una reflexión y me gustaría saber su opinión. Creo que en eso que se ha hablado de que habría que actualizar también un poco la idea, quizás deberíamos abandonar el nombre de Tercera República y buscar un nombre nuevo, de República del siglo XXI, como se ha dicho, Nueva República. Porque a veces, aunque parezca una tontería, quizás los nombres son importantes. Y en un proceso que queremos acercarnos a la ciudadanía, que la ciudadanía se acerque, pues el nombre de Tercera República para alguna gente a lo mejor trae connotaciones negativas, como se han encargado ya de desprestigiar en la historia, que no es bueno. Para otros trae nada más que esa idea romántica y a lo mejor vacía de contenido, que tampoco es positivo. Y por otro lado, porque quizás tampoco es una Tercera República, porque no sería solo una continuidad de la segunda. Evidentemente, como habéis comentado, tendría que estar inspirada en la primera y en la segunda, pero también en ideas más actuales como los derechos humanos o como también el tema del ecologismo y del medio ambiente. Entonces yo creo que a veces los nombres son importantes y no sé, me gustaría saber vuestra opinión. Voy a ser muy breve, porque la Tercera República es 1, 2 y 3, es decir, en la historia le toca a la tercera. Pero una república del siglo XXI es ecologismo. Vamos, la propuesta que yo aquí he insinuado, en una de sus líneas dice que el contenido de la Tercera República para mí son los derechos humanos y la Carta de la Tierra, que es un documento impresionante. Se firmó en el año 2000. Es una visión de la economía, de la sociedad y de la cultura ligada al mantenimiento del planeta, que implica una cultura nueva. Y eso es lo que tiene que desarrollar la tercera. Y es tercera porque le toca. Igual que Felipe VI es Felipe VI porque hubo uno quinto. Es la lógica. No podemos negar que ha habido 2 repúblicas anteriores. ¿Quieres decir algo? No, yo creo que en cualquiera de los casos, a partir de los contenidos que está explicando y que siempre explica Julio Anguita, podemos entendernos. La Tercera República es la república del siglo XXI, la república que tiene que conocer ese 70% de españoles que no pudieron votar la Constitución de 1978 y la república de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero eso, efectivamente, con ese contenido, eso es nuevo. Eso es lo que lo va a diferenciar, la va a diferenciar de la primera y de la segunda. Tenemos que actualizar nuestras ideas republicanas y se actualizan, tal como ha dicho Julio Anguita, con esos 2 postulados fundamentales, la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración de la Tierra. Hay una cuestión también que va ligada a todo esto. Y es que lo que ha planteado Juan Antonio Hormigón antes, efectivamente, nosotros tenemos que ser conscientes, y yo creo que en este centro sí lo sois. Ni la cultura es una mercancía, ni la información tampoco lo es. Y nosotros tenemos que trabajar porque, evidentemente, se entienda y la sociedad exija que los medios de comunicación, por ejemplo, públicos, las televisiones que están subvencionadas, las televisiones públicas, estén sirviendo a los ciudadanos, puedan expresar las ideas de los movimientos sociales, tenga la información no como una mercancía y la cultura como una mercancía, sino como un derecho de la sociedad, un derecho de los ciudadanos. Si nosotros vamos recopilando toda una serie de ideas que se contraponen a lo que es la concepción, incluso republicana, del propio neoliberalismo, le damos contenido, pero es un contenido que tiene que ser de futuro. Esa república del siglo XXI. Y podemos hacerlo. Y podemos hacerlo a pesar de que, por ejemplo, y esto creo que lo habéis leído en los periódicos, estos días en Madrid estuvimos viviendo un estado de auténtico, una situación de auténtico estado de excepción. Los que conocimos la dictadura, los que sufrimos la dictadura, los que luchamos contra la dictadura, no habíamos vuelto a vivir momentos tan duros, tan represivos como los que se vivieron para la instauración, para la proclamación de Felipe VI. Bueno, tenemos que luchar contra todo eso, pero con ideas nuevas, con ideas renovadas, con ideas que efectivamente, como las que ha dicho Julio Anguita, tenemos que ser republicanos, pero republicanos del futuro, republicanos nuevos, que no quedemos anclados en las ideas antiguas, porque evidentemente cada época pide otras cosas distintas y hoy
Naturalmente, esos dos postulados que ha planteado Julio Anguita son absolutamente referentes para toda una sociedad nueva, para una sociedad joven, como tiene que ser la de la Tercera República. Yo solo quería decir que no se ha hablado aquí de crónica popular. Se puede leer con suma facilidad. Hay que poner en el ordenador crónica separación popular y sale una página. Si se pincha en la primera cosa que sale esplendorosa crónica popular y toda su magna nómina de artículos, etcétera. Lo digo porque no se dice y entonces todo el mundo cree que crónica popular es una cosa muy difícil de conseguir, es lo más sencillo del mundo. Bueno, ¿nos queda tiempo para una última pregunta? ¿Sí? ¿No nos... Estoy completamente de acuerdo en que haya que llenar de contenido a la palabra república o al proceso para conseguirlo, pero hoy día ¿no pensáis que ante las noticias del hambre infantil, de la pobreza infantil, concretar la república en que los niños coman, en que los jóvenes tengan futuro, en algo que también tiene que ver con lo que ocurría en la segunda, pero hacer ese gran pacto por la república tiene que empezar por pactos por lo concreto y quizá en el proceso hacia las municipales donde ahora nos encontramos podría ser un buen sitio el ayuntamiento, que es un órgano básico de la democracia, donde el ciudadano tiene cerca al Estado, donde están los cimientos del Estado, que transformemos los ayuntamientos desde abajo para cubrir esas necesidades con unos objetivos concretos, organizando ahí la construcción de la Segunda República. ¿Os parece que sería un proceso desde abajo, construir en base a esas necesidades un proceso interesante y necesario? Hombre, yo he hecho una propuesta que no he tenido tiempo, la voy a explicar el viernes. Más concreto que esto no hay nada. Sociedad de pleno empleo, desarrollo sostenible, la protección social plena, reparto del horario del trabajo, más concreto que no hay, igualdad del hombre y la mujer, planificación democrática de la economía, cultura a cargo del público, prioridad a la enseñanza, prioridad a la salud, que son focos de centros de trabajo, medio ambiente, más. Lo que pasa, al contrario, que esta propuesta de república, si peca algo, es que es totalmente concreta y mucha gente que habla de república pues, se encoge, porque le gusta hablar de la república. No, a mí me gusta hablar de la república en el puchero, de los garbanzos del día al día. Y esto que estoy haciendo yo es concretar. Huyo de las grandes ideas, porque las grandes ideas que deben existir se tienen que vestir de cosas concretas. Si no estamos en el universo platónico, que existen fuera de la realidad tangible. Que eso tiene que ocurrir en los ayuntamientos, vale, pero ahora mismo estamos hablando de república. Y yo lo que me encuentro es que el llamado movimiento republicano, de esto que estoy diciendo, llevo ya 15 años. Y seguimos hablando de la segunda, la Tercera República, de la segunda, y ya ha llegado el momento, por eso he dicho y repito lo del Pacto de San Sebastián, o los que se llaman republicanos empiezan a ponerse de acuerdo de una puñetera vez para hablar de la república concreta, o aquí nunca va a haber república. Eso es. Concreción, concreción y concreción. ¿Quieres decir algo? Bueno, Julio juega con trampa. Sí. Julio juega con trampa y a mí no me va a engañar. Él dice cosas concretas, el puchero, cosas sencillas, el pleno empleo, Bueno, y tú y yo sabemos que eso es muy complicado de resolver. Son grandes objetivos de futuro. Claro. En eso es en lo que estoy de acuerdo. Es decir, yo te entiendo muy bien, ¿no? Era para conseguir que nuestro público también tenga una sonrisa, porque yo a veces digo cosas graciosas, O sea, que no tengan miedo de reírse. Venga, la última palabra, Rafa. Sí, hay que comerse. Ah, ya reclama tu estómago. No, sí, no me cuidar. Ya. 10:05. No, pues nos vamos ya. Yo estoy de acuerdo con lo que dice cada uno de los ponentes.
de sobre la República. Pero además de los objetivos que se quieran seguir sobre la República, además de los objetivos que se quieran decir sobre la República, habrá que marcar los caminos para llegar a esos objetivos, por muy escéptico que se sea. Y los caminos se deben concretar. ¿Cómo se puede llegar al pleno empleo? Y el pleno empleo tendrá que buscarse fórmulas donde se tengan que llegar de otra manera, reduciendo las horas de trabajo, reduciendo la forma de propiedad, reduciendo los esquemas mentales que tenemos en este momento y que nos llevarían a otras consecuencias. Yo puedo marcar objetivos brillantísimos, pero si no marco el camino, no marco absolutamente nada. Lo mismo que para uno que pasa hambre, le pueden marcar objetivos espectaculares en el cielo, pero si no come cada día, ese espectáculo se ha acabado. No sirve absolutamente para nada. Yo soy partidario de que se piense hacia atrás y hacia adelante, porque hacia atrás se piensa de forma ejemplar con lo que hicieron otros, y hacia adelante con el proyecto que puede seguir para que se interesen otros. El proyecto de atrás, cuando aquí que estamos en Córdoba, en Andalucía, no se habla de reforma agraria en el proyecto de futuro, cuando la propiedad de la tierra en Andalucía, un 3% de los señoritos de Andalucía tienen el 52% de la tierra, para mí la República sería que se llenara de contenido, pero de contenido que ya refleja actitudes anteriores y pueden ser lanzas para poder generar. ¿Por qué llaman la Tercera República? Como si no la llaman la Tercera República, me daría igual, me daría completamente igual. Pero sí creo en tres ejes que para mí son fundamentales. La persona tiene que cambiar con principios éticos. Si no tiene principios éticos, ni la monarquía, ni la república, ni nada. ¿Cuáles son estos principios éticos? Uno fundamental, que acaben los privilegios. Incluso voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de humanidad y de hombre, no tendría que decirse, como se ha dicho aquí, este es médico, este es periodista, este es esto, esto es lo otro. Con decir esto en una persona que va a exponer sería suficiente, porque estamos marcando un orden de cultura que está basado prácticamente en los privilegios. Y esa es una de las preguntas que yo quería contener. Desaparición de los privilegios debe ser la meta fundamental de la República, donde hoy la monarquía no puede existir porque es un privilegio de unas personas que no tienen futuro. Nada más. Rápidamente. Compañero, tú has hecho una propuesta de cosas de la República, como yo. La propongo a discusión. Pues en tu entorno, cuando se discuta de República, es lo que ha hecho ahora. Y obliga a los demás que entren en lo concreto. Que es lo que yo he pretendido. Evidentemente yo sé que el objetivo del pleno empleo va a costar trabajo. Pero si estamos de acuerdo en el objetivo, ya será más fácil. Lo que quiero decir que cuando la gente está de acuerdo con esta república, ya sabe que el pleno empleo es el objetivo. Y a partir de ahí, reducción del horario de trabajo, la planificación de la economía, el tipo de la ética, pues claro. Pero lo que ocurre es que lo que te acabas de proponer, como lo que yo acabo de proponer y lo que han propuesto los demás, no se debate en ninguna organización. En ninguna. Ese es el tremendo error. Incluso en aquellas que tienen un proyecto de república desde el año 2010 y no lo han discutido nunca. Y no quiero mencionarla. Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias también a la exposición de los ponentes. Gracias.